Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Todos conocemos la historia del rey David, ¿verdad? El hombre, llamado el hombre con el corazón conforme al de Dios. Aleluya, qué hermoso, cuántos quisiéramos tener, o cuántos anhelamos tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios no era un corazón igual al de Dios, sino un corazón moldeable con el que Dios podía trabajar como quería. Por eso siempre en la historia del rey David nos vamos a encontrar con que David, ante cada decisión a tomar, la Biblia nos va a decir que David consultó a Jehová su Dios. Esto lo podemos ver en 1 y 2 de Samuel, donde cuenta la historia de David, que para tomar ante cada decisión, la Biblia va a decir que y David consultó a Jehová su Dios. Y fue así que David tuvo un reinado, un ministerio próspero, bendecido, porque podía ser guiado por Dios. Pero aunque tenía ese corazón y ese temor de Dios, David no dejó de ser un hombre y de tener falencias, ¿verdad? Y entre esas falencias ocurrieron mentiras que produjo la muerte de muchos sacerdotes, el tema de lo que pasó con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Urías era uno de los valientes de David. Si leemos el capítulo donde habla, creo que es 2 de Samuel 23, que nos habla de los valientes de David, en el último va a figurar Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé. Y David hizo un montón de cosas para poder engañar a este hombre. Él fue fiel a Dios y no volvió a su casa para acostarse con su mujer. ¿Por qué? Porque Betsabé estaba embarazada del rey David. Entonces David procura hacer una trampa y lo manda a llamar a Urías Eteo. Cuando ellos estaban en guerra, los manda a llamar para que cene con el rey, y lo embriaga y todo, y le dice que se vaya a la casa y esté con su mujer, pero él dice: ¿cómo puedo yo hacer esto mientras todos mis compañeros, mientras los guerreros del rey están en medio de la batalla? No puedo hacer esto. Y después el rey David le va a mandar una carta a Joab, que era el general del ejército. Lo va a mandar a poner al frente a Urías Eteo para que lo maten, y así fue. Entonces, aunque fue un tremendo hombre de Dios, también cometió errores. Y otro de los errores que veo en la vida de David fue el que también tuvo muchas mujeres. Tuvo a Ahinoam, jezreelita, tuvo a Mical, la hija de Saúl, tuvo a Abigail, la mujer que fue la mujer de Nabal de Carmel, y también,
toma finalmente a Betsabé por mujer cuando Urías muere. Entonces, aunque fue un tremendo hombre de Dios, tampoco dejó de ser humano. Y con esto no quiero juzgarlo, ¿sí? Creo que es una de las personas que más admiro, David. Pero, como dije, no dejó de cometer errores y es triste su final. Un tremendo hombre de Dios y además fue el hombre con el corazón conforme al de Dios y el hombre que alcanzó la plenitud de la promesa que Dios tenía para su pueblo, que era tomar posesión de toda la tierra prometida. Entonces David es el hombre que pudo tomar toda la posesión de esa tierra y llevar a Israel a la plenitud de alcanzar toda la promesa de parte de Dios. Entonces fue tremendo, pero es muy triste su final. Pero antes de adentrarnos en la palabra, ¿qué les parece si oramos por un momento? Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Gracias por tu amor y por tu presencia. Padre, mi alma te alaba y te bendice en esta hora, Dios mío. Espíritu Santo, a ti te damos gloria, te damos honra, Dios. Señor, a ti te exaltamos, Dios mío. Te exaltamos y no hay espíritu mayor que tú, Espíritu Santo. No hay nadie igual a ti. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, que se renueva cada mañana. Gracias porque tú siempre estás con los brazos abiertos para nosotros. Yo te ruego, Dios mío, que por medio de esta palabra tú ministres nuestras vidas, ministres nuestro corazón, Dios mío, que nuestro corazón pueda estar receptivo y tu palabra haya cabida en nuestras vidas, que nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada, Dios, y produce fruto al 100%. Dios mío, en el nombre de Jesús yo te ruego que podamos abrazar esta palabra y aprender de ella, Dios. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Dios mío, bendigo a cada persona que está viendo y oyendo este video, bendigo cada hogar. Oh Dios, bendigo a todos los que están siendo oprimidos, a todos los que están pasando por dificultades en este tiempo. Te ruego que en el nombre de Jesús tú le des victoria y bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Es tremendo porque David fue tremendo hombre de Dios, pero sin embargo no dejó de ser un humano, de ser un hombre. Y va a terminar sus días de la manera siguiente. Primera de Reyes, capítulo 1, dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto a sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero nunca la conoció. Cuando nos está hablando de que nunca la conoció, esto es un eufemismo. Que es un eufemismo, es una manera de decir las cosas con decoro, ¿sí?
con cierto decoro. Lo que está diciendo es que no tuvieron relaciones sexuales. Por eso dice, nunca la conoció. Pero es triste el final, porque él, por ejemplo, amó a sus esposas, amó a Betsabé más que a nadie. Sin embargo, dice que en el final de sus días no había nadie con él. No había nadie con él. Estaba solo en la cama, avanzado en edad, y lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea, ni siquiera la esposa o una de sus esposas estaban con él acompañándolo. Siendo que la palabra nos enseña, ¿no?, que en Génesis, por ejemplo, cuando habla de la mujer, dice, dice Dios, del hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le crearé una ayuda idónea, y es allí cuando crea a la mujer, ¿verdad? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y serán una sola carne. Ya no son más dos, sino uno, ¿verdad? Y aunque David conocía esto, también tiene que ver que ya estaba la ley de Moisés, que recibió en el monte Sinaí, los mandamientos, de que el hombre, tanto el hombre como la mujer, no debían caer en adulterio y demás. Pero vemos que David, a pesar de conocer todo esto, tenía varias mujeres. Sin embargo, en el final de sus días, ninguna de ellas estuvieron con él. Dice que él estaba solo. Y buscaron una joven que era hermosa. Y ella le abrigaba al rey y le servía. Ni siquiera sus hijos o sus esposas lo servían. Lo servía esta desconocida, esta joven desconocida, Abisac, la sunamita. Pero ninguna de sus esposas, ninguno de sus hijos, ningún familiar, tuvieron que traer a alguien desconocido para que lo abrigara, porque estaba solo en la cama, siendo que él podía estar con su esposa como debiera corresponder, pero él estaba solo. ¿Por qué? Porque tenía muchas esposas. Entonces, obviamente ninguna quería estar. De hecho, ninguna mujer quiere estar con un hombre que tiene muchas mujeres. Por eso Dios dice, serán una sola carne. Dice, serán 20, serán una sola carne. Una sola carne. Pero David, cuando termina sus días, lo termina solo. Y tienen que traer a una desconocida, a Abisac, la sunamita, que dormía con él para que se calentara su cuerpo, y además era ella quien le servía. Como dije, no le servía ninguna de sus esposas, no le servían sus hijos, su familia no le servía, no había nadie que sirviera al rey como correspondía. No había nadie, ni siquiera alguna de sus esposas, porque obviamente, como recién lo mencioné, ¿quién va a querer estar con una persona que tiene varias mujeres, o con una mujer que tiene varios varones, varios esposos? Nadie, ninguno de nosotros, ni yo mismo, y ninguna mujer. Creo que como Dios lo ha dicho, ¿no? En un momento el apóstol Pablo dice que el varón sea esposa de una sola mujer. Una sola mujer. ¿Me estás escuchando? De una sola mujer. Y
para la mujer es lo mismo, que sea mujer de un solo hombre, no de muchos, de un solo hombre. Y como la palabra nos dice en un comienzo, y se unirán y serán una sola carne, una sola carne. Sin embargo, no pasó esto en la vida de David. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Y después, en Primera de Reyes, capítulo 2, en el versículo 10, va a decir, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y cuando habla de dormir, no está hablando de que se durmió en una siesta, está hablando de la muerte. Y murió David, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Fue un tremendo hombre de Dios, con un tremendo ministerio, el hombre que alcanzó toda la tierra prometida, el hombre que venció un gigante que nadie podía vencer, que todo el ejército estaba atemorizado por este gigante Goliat. Sin embargo, David le cree a Dios, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y él, creyéndole a Dios, va y lo termina venciendo, y le corta la cabeza, y tuvo un montón de victorias en las cuales el favor de Dios siempre lo acompañó, siempre estuvo con él. Entonces, en su ministerio tuvo victoria, pero no en lo familiar. En lo familiar, como lo mencioné antes, tuvo muchas mujeres. Y de hecho, cuando ocurre esto con Urías Eteo, que lo manda a matar, y se queda con Betsabé, con la esposa, ellos tienen un hijo, que por eso él lo había mandado llamar, para hacerle la engaña pichanga, ¿verdad? Porque Betsabé manda a decir que está embarazada. Entonces a él se le ocurre un plan. Le voy a llamar a Urías Eteo para que vaya y duerma con su mujer. Entonces me lavo las manos y si ella quedó embarazada, que él se haga cargo de ese hijo. Pero Urías nunca cayó en esa trampa. Y por eso después lo manda a matar. Entonces, no solo eso, sino que después la toman como mujer, como esposa. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Entonces, tuvo muchas victorias, Dios le dio muchas victorias, fue el rey, el mejor rey que tuvo Israel en toda la historia, inclusive hasta este mismo año. El mejor rey que ha tenido Israel ha sido David, y creo con todo mi corazón que el mejor rey siempre va a ser Jesucristo, el único que no cometió ningún error, el único que nunca lo va a cometer, y ese es nuestro rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, un hombre perfecto, intachable, totalmente íntegro, Jesucristo de Nazaret. Pero esto que sucedió en la vida de David es para reflexionarlo. ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo estás con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo vas a terminar tus días? Así como David, que terminó solo, que tuvieron que llamar a otra persona para que lo sirva, ni siquiera sus hijos lo sirvieron, ni siquiera alguna de sus esposas, nadie.
terminó absolutamente y completamente solo, y fue sepultado, ¿no? Dice, y durmió con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Es triste el final de David, es triste el final de David, porque creo que el final, bueno, acá por ejemplo lo tengo a mi amigo Julio, mi compañero de habitación, que la esposa lo viene a ver siempre, ¿no? Y esto es lo que tendría que haber ocurrido en la vida de David, que, que, que su esposa lo acompañe, no que manden a llamar a una desconocida como Abisag, la tsunamita, sino que su esposa lo acompañe. Y puedo dar testimonio de que todos los días la esposa lo viene a ver, y cuando no puede, siempre están en comunión, en contacto, hablando. Entonces no se le escapa una. ¿Pero por qué? Porque ama a su mujer, a su única mujer, como bien lo demanda la palabra. Que el varón de Dios sea marido de una sola mujer. Entonces, está pasando por una situación difícil y por eso está internado, pero su mujer nunca lo dejó. Siempre lo acompaña. Las buenas en las malas, las mejores, las peores, en todas, la mujer lo acompaña, porque justamente es varón de una sola mujer y ama a su esposa. Entonces, esto para que reflexionemos nosotros también en nuestro modo de actuar, nuestro modo de proceder. ¿Me estás escuchando? Es para que reflexionemos nuestro modo de actuar, nuestro modo de proceder. Tanto el hombre para con la mujer, como la mujer para con el hombre. Y para con los hijos también, porque ni siquiera los hijos lo acompañaron o le servían al padre, a David. Natán, el profeta, le va a decir cuando lo descubre, le descubre el corazón a David, de que habían mandado matar a Urías Eteo y demás, de que la espada no iba a faltar en su casa. Y el hijo de David, Absalón, lo termina persiguiendo para matarlo. Esto es tremendo. Entonces, ¿cómo está la relación con tus hijos, con tus hijas? Porque ¿acaso vas a terminar solo como David? ¿Vas a terminar sola como David? Reflexionemos, por favor, caigamos, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Me estás escuchando? Pongamos los pies sobre la tierra y actuemos como debemos actuar, como hombres y como mujeres de Dios. ¿Me estás escuchando? Actuemos como hombres y como mujeres de Dios, para no terminar de esta manera, para no terminar solo, para no terminar sola. Perdón por todos los ruidos, como saben estoy internado y hay cosas que no puedo evitar, pero que nada nos desenfoque, y meditemos en esto, ¿Cómo está siendo tu proceder con tu esposa y con tu esposo? ¿Cómo está siendo tu proceder con tus hijos y con tus hijas? Que no terminemos solos como David, que no terminemos solos. Puede ser un ministerio extraordinario, pero que también en la familia. Ese es nuestro primer ministerio, la familia. La importancia de la familia, que es lo primero que Dios creó, es la familia. Entonces, la importancia de la familia. De hecho, me acabo de acordar de la historia de un evangelista tremendo, que fue tremendamente usado por Dios, y él cuenta en su libro las cosas que ha vivido en sus campañas,
resurrección de muertos, enfermos que se sanaban, paralíticos que se levantaban, ciegos que veían, sordos que oían, un montón de milagros. Pero él termina su libro diciendo, claro, él tenía tanta intimidad con Dios que había descuidado a su familia, y él termina su libro diciendo: cambiaría todos los milagros que han ocurrido en mis cruzadas y en mis campañas por no haber perdido a mi familia. ¿Por qué? Porque la mujer lo dejó, porque él descuidó a su familia, porque se la pasaba en intimidad con Dios. ¿Es bueno tener intimidad con Dios? Claro que sí, pero no descuidemos a la familia. Los hijos decían: mi papá me abandonó, Dios me quitó a mi papá. Entonces, que podamos tener un equilibrio en todas las cosas. ¿Me estás escuchando? Que podamos tener un equilibrio en todas las cosas. Seamos fervorosos en oración, ardientes en nuestra búsqueda con el Espíritu Santo, con Dios, pero que eso no nos lleve a descuidar la familia. Sino recordemos siempre que la familia es nuestro primer ministerio. No terminemos solos como terminó David. Un tremendo hombre de Dios, pero que terminó esos días solo. Entonces reflexionemos en esto. Seamos hombres de Dios como lo fue David, pero también cuidemos a la familia. ¿Me estás escuchando? Cuidemos a la familia. Cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Que no sean otras personas las que cuiden, las que te terminen cuidando. Una desconocida, como Abisag la tsunamita, que fue la que le servía. Ni siquiera sus hijos, ni sus esposas, ni nadie. Una desconocida. Entonces reflexionemos en esto. Espíritu Santo, gracias por esta tu palabra, Dios. Yo te ruego, Dios mío, que nos ayudes a reflexionar en todo esto que acabamos de desarrollar, de meditar, de pensar, en todo esto que tú nos has hablado. Te ruego que podamos ser hombres y mujeres fervorosos en oración, llenos del Espíritu Santo, Señor, que tienen victorias, que tienen conquistas, que pueden conquistar en el amor de Cristo, pero que siempre recordemos, Dios, que lo más importante, que el primer ministerio es la familia, la importancia al esposo o a la esposa, y la importancia a los hijos, Dios. En el nombre de Jesús, te ruego que lo mejor del cielo se desate sobre la vida de cada uno y de cada una de ellas, Dios. En el nombre de Jesús. Ramakata Roma Shita Roma Soya. Oshibibika Romandoya Ria Mansa Ramasía. Oshibiribikanda Ramasaya. Ramashita Rabaraitza Remeseyo Kuamaya. Okendo Romo Seyo Raba pasó aquello yo. Osha Ramakanda Ramakaya. Urraba Bakia Maya. Umanterema Keishita Lamasea. Urraba Maikeyo Shima Rimanaya. Te ruego, Dios, que podamos ser hombres y mujeres que puedan entender, Dios mío, que además del ministerio, que el primer ministerio es la familia, es cuidar a la familia, cuidar al esposo, cuidar a la esposa y cuidar a los hijos, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios, que no seamos personas que terminen como ha terminado David, perseguido por su propio hijo, y también que ha terminado solo, siendo servido por una desconocida, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, Espíritu Santo, que podamos ser personas que valoran a la familia, que lo tienen como primer lugar, que ama a su esposo, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, que lo valoran, que realmente, Señor, podamos ser personas que se mueven conforme a tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús te ruego lo mejor sobre cada vida, sobre cada familia. Oh Dios, te ruego que desates lo mejor
que abras la ventana de los cielos, que como una cascada y como un mar de gloria, tu presencia y tu gloria inunden cada familia, cada hogar, y que lo mejor del cielo se desate sobre sus vidas, que sean, Señor, ligados en amor, con cuerdas de amor, estén siempre ligados, entendiendo y comprendiendo que el primer ministerio es la familia. Todo lo demás es importante, sí lo es, pero que el primer ministerio es la familia de Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a todos, a todas las que están escuchando y viendo este video. Para la gloria y para la honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios bendiga a todos. Si te ha gustado este video, te animo a que le des like, a que lo compartas con todo el mundo y a que te suscribas a mi canal. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos la próxima.